Y ahora nos preguntan respecto de lo que se denomina usualmente en la literatura elemento distinguido. Hay dos elementos distinguidos que nos van a interesar. El elemento neutro y el simétrico. El elemento neutro y el simétrico. Y acá nuevamente uno tiende a ir o a recuperar nociones ya construidas sobre quién es el neutro. ¿Sí? El neutro en el caso de la suma es el cero, en la suma usual es el cero, el neutro para el producto usual es el 1, por lo tanto, esos elementos distinguidos que son el neutro y el simétrico, ¿sí? Estamos en ese caso tratando de individualizar un elemento característico de todo el conjunto. ¿Sí? Ese 1, que era neutro para la multiplicación usual, puede no serlo para otra operación un poco más general, un poco no definida de la misma forma en la que se definen las operaciones ordinarias. Bien, en el conjunto, ¿sí?, de todos los pares de conjuntos dentro de lo que vendría a ser el conjunto potencia, que representaría todos los elementos P y R, perdón, sí, P y R. Acá hay una importante complicación en cuanto al enunciado, hay que tener cierto cuidado cuando se lee este enunciado. ¿Sí? A es un conjunto, P es la potencia de A, después se habla de P y R, es compleja la interpretación acá, si es compleja para poder explicar es porque la consigna tiene algún grado de por ahí de detalle que hay que desmenuzarlo un poco más. Pero bien, bien. En este caso lo que hay que individualizar en particular es la operación. ¿Qué operación es? La operación intersección. Y la intersección, ¿sí?, es una operación que se da entre dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, dejemos por el momento un lado al costado la consigna y pensemos en la intersección. ¿Sí? Cuando hablamos de la potencia del conjunto A, en realidad lo que queremos definir es a ese universo de todos los posibles subconjuntos de un conjunto dado. Bien, en el caso de la intersección, y esto ya inclusive lo podrán sacar sin tanta vuelta, ¿sí? Eh, por el estudio propio de los conjuntos. Si yo tomo dos conjuntos cualesquiera, P, R, A, B, C, D, dos conjuntos cualesquiera, llamémosle P y R para no desconocer totalmente a la consigna. ¿Sí? Pero pensemos en la intersección entre P y R. ¿Sí? La intersección entre dos conjuntos es otro conjunto. Llamémosle Q a ese nuevo conjunto. ¿Sí? La intersección es una operación, así como es la suma, como es la multiplicación ordinaria. La intersección entre dos conjuntos es una operación entre dos conjuntos. Y el resultado de esa operación es una ley de composición interna. ¿Por qué? Porque el resultado es un nuevo conjunto. ¿Sí? No me da ni una silla, ni un zapato. Yo interseco dos conjuntos y no me da un número real, me da un conjunto. ¿Sí? Bien. Definida esa ley de composición interna, lo importante acá es identificar el elemento neutro.
Y el elemento neutro, al igual que la asociatividad, y al igual que cualquier elemento distinguido, que son dos en este caso, se va a definir de manera genérica. Se hablará de neutro, ¿sí? Y vamos a tomar la operación, el operador, ¿sí? Un operador exógeno extraño para identificar. Vamos a decir que existe un único elemento E, y acá no estoy hablando de la propia consigna, sino que estoy dando la definición de neutro. Neutro, independientemente del conjunto y de la operación. Existe un único elemento neutro E, tal que para cualquier, llamémosle elemento X, y acá antes de ir al conjunto en particular, vamos a decir, existe un único elemento E que pertenece al universo. El universo pueden ser, en este caso, el conjunto potencia, en otro caso, como el anterior, el conjunto de los números reales. Existe un único elemento E que pertenece al universo, tal que para cualquier X que pertenezca también al universo, la operación entre ese valor X y el valor E, que es el elemento neutro, en un sentido y en otro, tiene que dar como resultado el propio elemento. Esta es la definición genérica, ¿sí? La definición de neutro para cualquier caso. Los casos que nosotros estamos viendo son casos particulares. Esta es la definición general. Existe un único elemento neutro, el elemento neutro del universo, ¿sí? Si pasa lo siguiente, si pasa que, si yo relaciono u opero entre cualquier elemento del conjunto por izquierda y por derecha de ese hipotético elemento neutro, y el resultado es el propio elemento. Basta pensar en la suma. Cualquier número sumado por cero por izquierda y por derecha da como resultado el propio elemento. Cero es el neutro para la suma ordinaria. Hacemos en el basta multiplicar por 1 por izquierda y por derecha de cualquier elemento y el resultado es el propio elemento. 1 es el elemento neutro para el producto ordinario. ¿Sí? Y eso pasa, o sea, en la suma ordinaria tiene un único elemento neutro, el único valor tal que sumado por izquierda y por derecha, ¿sí?, me da como resultado el elemento en cuestión es el cero. No hay otro neutro en la suma. ¿Sí? En la suma está el cero y punto. No hay otro elemento neutro. Lo mismo en la multiplicación. No existe ningún otro número que multiplicado por un valor genérico A, ¿sí?, el resultado sea el propio número A. Entonces, cuando hallemos el conjunto, el elemento neutro, lo que tendremos que hacer es operar por izquierda y por derecha y ver si el resultado es un elemento del conjunto. Es un elemento del conjunto. El gran conflicto que vamos a tener es que justamente el conjunto son conjuntos. Está formado por conjuntos. Bien, pensemos en la intersección. P, y acá nuevamente hay que dar la definición, ¿sí? Existe un único conjunto E que pertenece al conjunto potencia, ¿sí?, de A, ¿sí?, que vendría a ser el universo, tal que para todo P que pertenece al conjunto potencia de A, ¿sí?, se verifique
que P intersección E sea igual a E intersección P e igual al propio conjunto P. Es decir, el neutro será el conjunto E si existe. Una operación puede o no tener neutro. Una ley de composición interna o no puede o no tener neutro. Si existe es único. Entonces habrá que identificar quién será ese conjunto. ¿Y quién es el conjunto? ¿Quién será en la intersección, en la operación de intersección, el conjunto, ¿sí?, tal que tomado cualquier otro conjunto, el resultado sea ese conjunto en particular? Pensemos en los elementos particulares de los conjuntos. Bien, el vacío es una buena respuesta, ¿sí? Por ahí no es la correcta, pero es una buena respuesta, porque es uno de los conjuntos particulares que me interesan en identificar. P intersección vacío da como resultado vacío. ¿Sí? P intersección vacío da como resultado vacío. El conjunto vacío es elemento absorbente en la intersección. ¿Sí? El neutro, el vacío, sí sería neutro para el caso de la unión, no para el caso de la intersección. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que buscar es un conjunto acá cuya respuesta sea el propio conjunto P. ¿Qué conjunto intersecado entre P por izquierda y por derecha va a dar el propio conjunto? Pueden opinar también si les gusta, ¿eh? También es una buena respuesta, por ahí no es la correcta, pero es una buena respuesta. P intersección P seguro que da P. Pero acá estamos hablando de eh, para todo el universo, ¿sí? El universal. El universal intersecado entre cualquier conjunto por derecha y por izquierda, porque P a ver, ¿por qué no es válido P? Esa es una buena respuesta, una respuesta un poco incorrecta, pero el P es válido, la intersección entre P y P, seguro va a dar P por izquierda y por derecha, pero vale solo para P. ¿Sí? Solamente para el caso del propio conjunto vale esta regla. Y acá nosotros estamos buscando un elemento que sea general. Bien. P intersección el universo da el propio P. También, si hiciéramos el conjunto universo, intersección P, es decir, tomando la intersección en diferentes sentidos. Por lo tanto, el elemento neutro para la intersección es el conjunto universal. El elemento neutro para la intersección es el conjunto universal. ¿Por qué? Porque intersecado por izquierda y por derecha de cualquier otro conjunto da ese cualquier otro conjunto. Entonces ahí estaríamos hablando de un elemento particular. En el caso de la unión sí sería el vacío, ¿sí? Vale la respuesta del conjunto vacío. Bien. Veamos ahora el ejercicio, algún otro ejercicio que puede llegar o no a tener elemento neutro. Vamos a hacer el D. ¿Sí? El D que cambia un poco respecto de... El A y el D cambian un poco por lo menos respecto de la letra. ¿Sí?
el D. Estamos hablando ahora de que el universo es el conjunto de los números reales. Entonces, vamos a hallar el neutro para la operación asterisco en el conjunto de los números reales. Y bueno, nuevamente, hay que poner título neutro y ahí definir al neutro según esa operación y según el conjunto universo. ¿Sí? ¿Existirá algún único número E que pertenezca a R, tal que para todo X que pertenezca a R se verifique que X asterisco E sea igual a E asterisco X e igual al propio elemento de X? Veamos si existe. Para ello tenemos la definición. Tenemos nuevamente 1, 2, y acá tendríamos. Sabemos que X asterisco Y es X por Y más X. X asterisco E, cambian los elementos, deja de ser X e Y, ahora es X y E. Insisto, primer elemento, segundo elemento. ¿Qué hay que hacer con esos dos elementos? Multiplicar el primero entre el segundo, que sería X por E más el primer elemento, que es X en este caso. Y eso tendría que dar como resultado el elemento X. De acá tenemos una igualdad. Y de esa igualdad queremos identificar el elemento E. El que estamos buscando, el que nos interesa, es el elemento E. Ese es el neutro que queremos identificar, el formato que tiene, la estructura que tiene. Entonces, de acá podríamos sacar, por ejemplo, simplificar X con X y tendríamos que X por E sería igual a 0. Utilizando una propiedad que es la cancelación, sumando a ambos lados del signo de igualdad el opuesto de X, que todavía no lo podemos identificar, por lo tanto acá siempre se hacen, se toman ciertas atribuciones. Y de acá sacamos que si partimos, si X es un número real distinto de 0, si dividimos todo por X, quedaría 0 dividido de X, y tendríamos que el elemento neutro sería el 0. Este es el elemento neutro a derecha. Ahora tenemos que ver si existe el elemento neutro a izquierda. Y recordando que esto era solamente una ayuda para identificar elementos neutros clásicos para la suma ordinaria y para el producto ordinario, veamos ahora qué pasa si tuviéramos 2. Entonces 1, si tuviéramos 2, sería E asterisco X, que según la ley es el primer elemento, o sea E, por el segundo elemento, o sea X, más el primer elemento, o sea E. Y esto tendría que dar como resultado el elemento X. Bien, nuevamente acá podemos, por ejemplo, extraer elemento común E. Entonces, si extraemos como elemento común E, esto quedaría X más 1, es decir, si aplicamos una propiedad que se conoce en el conjunto de los números reales, que es la propiedad distributiva, a la reversa, que usualmente se conoce en la jerga de la educación matemática como factor común, si sacamos factor común entre comillas E, quedaría E multiplicado por X más 1, igual a X, y de acá, si identificamos al valor E, E sería igual a X partido
entre x más 1. Es decir, si dividimos a ambos lados por x más 1, tendríamos que sería igual a x más 1. Por derecha, el elemento neutro es 0. Por izquierda, el elemento neutro, ¿sí?, depende de x. Para que exista elemento neutro, por izquierda y por derecha, el resultado debe ser exactamente el mismo. Si dan dos neutros distintos, que en este caso ni siquiera dan dos neutros distintos, porque el neutro es un elemento concreto, particular, del conjunto de los números reales, del universo. Por derecha estamos viendo que está el 0, que es un candidato más que aceptable para ser neutro. Pero vemos que por derecha, perdón, que por izquierda, el valor de e va a depender de x. Entonces, para cada x vamos a tener un e. Cuando si existe, la definición dice que tiene que ser uno solo, ¿sí? No por nada, acá está este signo de admiración, ¿sí?, que nos indica que estamos hablando de uno solo, de un único e de r. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, no tendríamos, para esa operación no tendríamos elemento neutro. Vimos un caso donde sí se tiene, que es el caso A, que es el universal, y vemos el caso D, donde no existe tal elemento neutro. Y existiera, debiera de ser único y debiera de ser un elemento del conjunto de los números reales. Es decir, si por izquierda y por derecha me hubiese dado x sobre x más 1, tampoco existiría. ¿Por qué? Porque dependería de x, del valor de x. Si por izquierda me hubiese dado 0 y por derecha 0, ahí sí, el 0 sería neutro. Si por izquierda me hubiese dado menos 5 y por derecha me hubiese dado menos 5, ese sí sería un elemento neutro. O cualquier otro número real. Si por izquierda me hubiese dado raíz de 2 y por derecha raíz de 2, ese sí sería el elemento neutro. Porque es un elemento de todos los reales. Bien. Eso sería en el caso del ítem o del ejercicio 3.